una brevísima descripción de lo que entiende Heidegger por tierra, cielo, divinos y mortales. Advirtamos previamente que Heidegger no se refiere a ellos mediante imágenes que pretendan embellecerlos. Tampoco se refiere en forma simbólica o poética a los cuatro ingredientes de la cuaternidad, sino que, contra toda apariencia despistadora, habla directamente de ellos. 1. La tierra. La tierra es la que sirviendo sostiene, la que floreciendo da frutos, extendida en roquedo y aguas, abriéndose en forma de plantas y animales, dice Heidegger. 2. El cielo. El cielo es el camino arqueado del sol, el curso de la luna en sus distintas fases, el resplandor ambulante de las estrellas, las estaciones del año y el paso de una a otra, la luz y el crepúsculo del día, oscuridad y claridad de la noche, lo hospitalario y lo inhóspito del tiempo que hace, el paso de las nubes y el azul profundo del éter. 3. Los divinos son los mensajeros de la divinidad, que nos hacen señas. Desde el sagrado prevalecer de aquella, aparece el Dios en su presente o se retira en su velamiento. 4. Los mortales son los hombres. Se llaman mortales porque pueden morir. Morir significa ser capaz de la muerte como muerte. Solo el hombre muere, y además de un modo permanente, mientras está en la tierra, bajo el cielo, ante los divinos. Añade Heidegger, esta unidad de ellos la llamamos la cuaternidad. Los mortales están en la cuaternidad al habitar. Pero el rasgo fundamental del habitar es el cuidar o mirar por. Los mortales habitan en el modo como cuidan la cuaternidad en su esencia. Este cuidar que habita es así cuádruple. A él, al habitar que cuida, nos referiremos más adelante, hacia el final de la exposición, de manera detallada. Expongamos, pues, el anunciado ejemplo del puente, que arrojaría luz sobre todo esto que exponemos, lo cual es simple, pero por lo mismo no tan fácil de entender. Primero, Heidegger se refiere al puente en relación con la tierra. Dice, el puente se tiende ligero y fuerte por encima de la corriente. No junta solo dos orillas ya existentes. Es pasando por el puente como aparecen las orillas en tanto que orillas. El puente es propiamente lo que deja que una yazga frente a la otra. Es por el puente por el que el otro lado se opone al primero. Las orillas tampoco discurren a lo largo de la corriente como franjas fronterizas indiferentes de la tierra firme. El puente con las orillas lleva a la corriente las dos extensiones de paisaje que se encuentran detrás de estas orillas. Lleva la corriente, las orillas y la tierra a una vecindad recíproca. El puente coliga la tierra como paisaje en torno a la corriente. A continuación se refiere al puente en su vinculación con el cielo. Tanto si las aguas avanzan tranquilas y alegres, como si las lluvias del cielo, en las tormentas o en el deshielo, se precipitan en olas furiosas contra los arcos, el puente está preparado para los tiempos del cielo y la esencia tornadiza de estos. En tercer término, Heidegger alude al puente y su relación con los mortales. El puente deja a la corriente su curso y al mismo tiempo garantiza a los mortales su camino para que vayan de un país a otro, a pie, en tren o en coche. Los puentes conducen de distintas maneras. Siempre y cada vez de un modo distinto, el puente acompaña de un lado para otro los caminos vacilantes y apresurados de los hombres, para que lleguen a las otras orillas y finalmente, como mortales, lleguen al otro lado.
Por último, en cuarto lugar, se refiere al puente y su vinculación con los divinos. El puente, en arcos pequeños o grandes, atraviesa río y barranco, tanto si los mortales prestan atención al superador del camino por el abierto, como si se olvidan de él, para que siempre ya de camino al último puente, en el fondo aspiren a superar lo que les es habitual y aciago, y de este modo se pongan ante la salvación de lo divino. El puente reúne como el paso que se lanza al otro lado, llevando ante los divinos. Tanto si el presenciar de esto está considerado de propio y agradecido de un modo visible en la figura del santo del puente, como si queda ignorada o incluso arrumbada. Ahí estarían entonces las 4 referencias a las que aludía en el ejemplo del puente. Pasemos a la pregunta: ¿qué significa más precisamente aún habitar? Dice Heidegger que el habitar tendría una característica decisiva: el proteger o cuidar o mirar por o preservar. Utilizo estas 4 palabras claves como sinónimos. Este proteger no se reduce a, 1, no hacer algo dañino contra lo protegido, ni tampoco se reduce a, 2, un rescatar a lo protegido de una situación riesgosa. El proteger consiste en, 3, permitir el despliegue de algo en plenitud. Consiste en retroalbergarlo en su esencia. Consiste en dejarlo ser sin violentarlo. Este proteger de que hablamos implica un estar contento, en segundo lugar, un estar en paz, y en tercer término, un liberar. El estar contento, en paz, así como la libertad, son ingredientes del proteger, es decir, del habitar, en que sin perturbarlo se deja hacer a algo o a alguien lo que más propiamente es. El proteger se dirige en 4 direcciones: hacia la tierra, el cielo, los mortales y los divinos. Es decir, hacia lo que en esta etapa de su pensar Heidegger entiende por ser, palabra que, como decíamos, escribe tachándola con una cruz de San Andrés, indicando con esa grafía que el ser es lo cuadrante, la coeterna, la coeternidad o la unicuadridad. Uso estos términos como sinónimos. Heidegger habría puesto en juego en esta conferencia, junto con la fenomenología, como la entendía en sus primeros escritos de madurez, la experiencia como momento fundamental de su pensar. ¿Qué entiende por experiencia? Él nos da 3 determinaciones de experiencia. Las enuncio ordenadamente. Primera determinación de experiencia: hacer una experiencia con algo, sea una cosa, un ser humano, un Dios, significa que algo nos acaece, nos alcanza, que se apodera de nosotros, que nos tumba y nos transforma. Cuando hablamos de hacer una experiencia, esto no significa precisamente que nosotros la hagamos acaecer. Hacer significa aquí sufrir, padecer, tomar lo que nos alcanza receptivamente, aceptar en la medida en que nos sometemos a ello. Segunda determinación de experiencia. Hacer una experiencia significa, en el sentido preciso del término, obtener algo en el camino, alcanzar algo en la andanza de un camino. Tercera determinación de experiencia, que sintetiza las 2 anteriores. Hacer una experiencia significa alcanzar algo caminando en un camino. Hacer una experiencia con algo significa que aquello mismo, hacia donde llegamos caminando para alcanzarlo, nos demanda, nos toca y nos requiere,
en tanto que nos transforma hacia sí mismo. Una determinación negativa de lo que sea experiencia consiste en diferenciarla de un mero procurarse noticias sobre algo. La fenomenología experiencial de Heidegger no pretende en su conferencia construir Habitar Pensar, ni la cientificidad en sentido restringido, ni el conceptualizar entendido como un apoderarse de algo para dominarlo. La unicuadridad, figura matriz del ser, no es perseguida para ser agarrada y asegurada conceptualmente, sino que más bien es acogida en una experiencia pensante con ella. Resumiendo el resultado de la meditación heideggeriana en construir Habitar Pensar, realizada mediante la fenomenología experiencial, pongamos delante lo que el filósofo entiende por habitar genuino, la descripción sucinta de este genuino habitar la presenta Heidegger en contraposición con el habitar del mundo técnico actualmente predominante. Esta manera comparativa de mostrarlo permite ver las peculiaridades del habitar genuino de manera perfilada. Dice él, primero, los mortales habitan en la medida en que salvan la tierra, tomando la palabra salvar en su antiguo sentido. La salvación no solo arranca algo de un peligro, salvar significa propiamente franquearle a algo la entrada a su propia esencia. Salvar la tierra es más que explotarla o incluso estragarla. Salvar la tierra no es adueñarse de la tierra, no es hacerla nuestro súbdito, de donde hay solo un paso a la explotación sin límites. Segundo, los mortales habitan en la medida en que reciben el cielo como cielo. No hacen de la noche día, ni del día una carrera sin reposo. Tercero, los mortales habitan en la medida en que esperan a los divinos como divinos. No se hacen sus dioses ni practican el culto a ídolos. En la desgracia esperan aún la salvación que se les ha quitado. Cuarto, los mortales habitan en la medida en que conducen su esencia, ser capaces de la muerte como muerte, al uso de esta capacidad para que sea una buena muerte. En resumen, y con esto termino, en el salvar la tierra, en el recibir el cielo, en la espera de los divinos, en el conducir de los mortales, acaece de un modo propio el habitar como el cuádruple cuidar o mirar por de la cuaternidad. Cuidar o mirar por quiere decir custodiar la cuaternidad en su esencia. Muchas gracias. Don Fernando Salinas, secretario ejecutivo de la Comisión Visita Dalai Lama Chile, quiere hacer entrega de un reconocimiento al profesor don Jorge Acevedo. En el marco de la exploración de la mente en la ciencia y el budismo, seminario, agradecemos la presencia del profesor Jorge Acevedo.